Hermano, vamos hoy día a comenzar una nueva serie de estudios. La semana pasada, antepasada, que estuvimos en la célula, comenzamos hablando de la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que estudiamos qué es la iglesia, para qué es la iglesia, cómo está constituida, quién comenzó la iglesia, en este caso con el Señor Jesús, cómo Él pone personas para edificar su cuerpo, la promesa que nada va a prevalecer, en este caso las puertas del Hades contra la iglesia, y cómo debemos conducirnos en la iglesia, pues también aprendemos, ¿no?, de las cartas cómo conducirnos. Pero hoy día vamos a estudiar y a partir de estos viernes la iglesia a los tesalonicenses, la carta en sí, esta epístola, así que vamos a ir a Primera de Tesalonicenses y vamos a entrar a lo que es el estudio de esta carta. Muchas cartas el apóstol Pablo habla a título personal, no en todas, pero en la mayoría de ellas. Muchas cartas, la mayoría de ellas son conocidas por él. Él es el que más escribió del Nuevo Testamento, cartas. La mayoría de ellas, sus epístolas, pertenecen justamente a él. No todas, pero la mayoría. ¿Ya? Pero esta carta es una carta muy particular, porque cuando él va a hablar, no va a hablar a título personal, lo va a hablar en términos ya de grupo, él lo va a hablar en términos colectivos. Así que si tienes un lapicero ahí o algo que puedas marcar, ya vamos a estudiar hoy día y vamos a ver qué enseñanza aprendemos ya a manera de introducción de esta carta. ¿Está bien? Entonces hoy día vamos a Primera de Tesalonicenses, ya, el capítulo, el tema de la carta en sí, esa es. El tema de la carta en sí tiene que ver con, animar a los creyentes a la venida de Cristo, ya, a corregir un error doctrinal que había sucedido con los creyentes que pensaban que en este caso sus familiares no tenían esperanza, los que habían muerto en Cristo, ¿ya? Pero más que eso llega al capítulo 4, vamos a ver desde el capítulo 1 detalles de esta carta, ¿ya? Así que vamos a leer, y las palabras que yo por favor te pido marcar, lo haces para poder extraer una enseñanza. ¿Listo? Muy bien. Versículo 1 dice así: Pablo a las iglesias de los tesalonicenses, ¿así dice? A ver, Silvano, ¿y quién más? Y Timoteo. Entonces, ¿con quién estaba Pablo cuando emite esta carta? Con Silvano y Timoteo. Algunos piensan que este es el Silas del libro de Hechos, ¿ya? Mira el versículo que dice: ¿a quién le escribe? A la iglesia de los tesalonicenses. ¿Y cómo los llama? En Dios y en el Señor Jesucristo. Mira, ese es su saludo cordial, que comúnmente lo hace: gracia, paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren el versículo, ahí entramos. ¿Cómo empieza el versículo 2? A ver, voy a repetir la primera palabra. Dice doy gracias. Entonces son términos plurales que él va a usar. Toda la carta está normalmente usando términos así, plurales. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿con quién crees que está hablando acá? Con Silvano y Timoteo. Entonces aquí él está hablando, damos. ¿Está bien o no? Miren el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. ¿Así dice? Nuestras oraciones. ¿Ves? Otra vez. Mira el versículo 3. Me acuerdo sin cesar, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia. ¿En qué dice ahí? En la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Miren el versículo 4. Porque conozco, así dice, conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Versículo 5. Pues mi evangelio, así dice, como dicen Romanos, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en qué,
En poder, ¿qué más? En el Espíritu Santo, ¿qué más? Y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fui entre ustedes, así dice, fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de mí, como yo de Cristo, ¿se dice? De nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación, con gozo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora la pregunta hasta acá nomás, ¿ya? De ahí vamos a ver algunos versículos salteados para introducir esta carta, ¿ya? ¿Ves los términos que usa Pablo o no? Son términos plurales, ¿está claro o no? Entonces en esta noche me gustaría introducir esta carta, la necesidad básica de la amistad, ¿ya? A ver, ¿cuántos de ustedes son personas que pueden ustedes creer vivir solos por lo menos un mes sin contactar con nadie? ¿Podrían vivir un mes sin contactar con nadie? O sea, te hablo como cristiano ya. ¿Se podría o no se podría? A ver, ¿qué piensan ustedes? Vivir un mes. Un mes solo. A ver, te imaginas, hoy día te acuestas, te levantas. O sea, por más que estás con gente, tú eres un anónimo. Se podría. Te levantas, te preparas tu desayuno. Seguro sí podría vivir. Te bañas. Es muy monótono, ¿no? Y tendrías que estar con Dios nomás. Ya. Y Pero si, ni eso. No puedes hablar nada. ¿Con quién vas a hablar? Solo no vas a hablar. ¿Qué pasaría a la semana nomás? Divagaría, pues. A los 3 días, ¿qué pasaría? ¿Te imaginas? Divaga la persona. Pero tú sabes que hay gente que quieren vivir así y a veces hasta se atrofian en la cabeza, pues. Es que es verdad. Yo te voy a decir algo, porque tenemos que entender algo. El ser humano no fue creado para vivir solitario. Tanto que cuando Dios creó su obra creadora, puso al hombre en el huerto, ¿qué dijo? Que el hombre estaba tan ocupado y aún así, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre ¿qué? Y le haré ¿qué? Y la palabra es compañera. ¿Por qué crees que puso a Eva? Alguien, la expresión es alguien con quien charlar. Entonces, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos? Y Dios lo sabe desde el comienzo. Relacionarnos unos con otros. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. En este mundo, en esta vida, en estos días que nosotros atravesamos, ¿las relaciones humanas realmente tienen el valor debido? ¿Qué es lo que ocupa el lugar de una relación humana hoy en día? Un celular. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? A ver, yo creo que ustedes me digan de hoy en día. Ya ahí sería, que tiene que ver con el celular, la televisión, ¿cierto? Elemento distractor. Ya. ¿Qué otra cosa ocupa que ustedes ven que llega a ocupar a tal punto que ya no hay tiempo para charlar? Redes sociales. ¿La qué? Las redes, los juegos. Ya. Ahora, vayamos a un término de responsabilidad, el trabajo. Yo no digo que está mala. También la exageración en el trabajo. A tal punto que uno llega cansado y ¿qué no, sucede? Y ya no conversas con nadie. Pierdes el efecto de valorar en primer lugar las relaciones personales. Yo quisiera, miren, al estudiar estas cartas, una de las cosas que me quedé pensando es hoy cómo se ha invertido. Por ejemplo, yo podría trabajar mucho, pero rompiendo mis relaciones, no es el punto. Yo podría gastar mucho tiempo conversando, como ustedes dijeron, por internet, pero rompiendo mis relaciones reales en lo concreto. ¿Entienden? A lo que voy es, yo creo que estamos viviendo un mundo donde el prójimo ya no está, ya no tiene el lugar correcto. No sé si ustedes se han dado cuenta. Ya no es el ser humano. Es más, en los trabajos la máquina ocupa el lugar del ser humano ahora. No sé si se dan cuenta, en muchos casos, no en todos, pero es verdad. Han eliminado personas para ¿cierto? por máquina. Y yo no sé si se dan cuenta, pero se empiezan a sustituir amistades virtuales en lugar de reales. Que no es, yo no creo que esté mal tener amistades virtuales, pero cuando ya suple y reemplaza lo otro, ya estaría mal, pues. ¿Me entienden? O sea, el ser humano fue creado como un ser social. Y yo quiero que entiendamos eso, hermanos, porque al leer esta carta, yo justo le he contado hoy día a mi esposa, yo
fui preparado en un seminario donde se habla mucho del apóstol Pablo para hacer misiones. Pero se habla a veces, se toca al apóstol Pablo sin considerar sus detalles y se termina metiendo la pata usando a Pablo como si él fuera el superhombre. No lo es. Nunca vas a ver al apóstol Pablo solo. Y si no me crees, tú tendrías que ver la cantidad de nombres que aparecen en su carta, en el último capítulo de Romanos. Cantidad de nombres. Él se acuerda de un montón de personas y eso nos enseña algo, hermanos. Que nosotros somos seres, aunque somos humanos y aunque Dios nos ha dotado con virtudes, con talentos, con dones especiales, necesitamos la amistad de otro. El casado con su esposa y aún así con otros creyentes. ¿Por qué crees que uno congrega los domingos? ¿Para asistir? ¿Para que no nos llamen la atención? No. Es para tener comunión unos con otros. La expresión es unos con otros. A tal punto es más importante la relación unos con otros. Los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, ellos pusieron la ley antes que a la persona. Usaron los requerimientos de la ley de Dios, de Moisés, antes que al ser humano, y eso no está bien, porque la ley fue diseñada para el ser humano, no al revés. ¿Entienden o no? Fue diseñada para que el ser humano se conduzca bien, no al revés. Pero por eso Jesús le dijo a los intérpretes de la ley que de todos los mandamientos se sintetizan en dos. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? ¿Ves? O sea, ¿me entienden o no? Ahora, vayamos al grano, al punto primero. Yo puedo tener una buena relación con Dios sin tener una buena relación con mi prójimo. No se puede. Ahora, yo les voy a hacer otra observación. ¿Existe tal cosa como yo solo estoy ocupado en agradar a Dios y no a los hombres? ¿Qué piensan ustedes? Pablo, aunque no lo crean, siempre trató de hacer las cosas bien ante Dios, pero también ante los hombres. Él lo expresa mucho en sus cartas. No era solo ante Dios, porque solo Dios ve mi corazón, y solo ante Él, nada más. Por ejemplo, Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y ahí recién que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pablo dice, yo traté de conducirme honradamente ante Dios y ante los hombres. Él dice, yo tuve en el libro de Hechos 27 dice, yo procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y Juan, primera de Juan dice que vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero esas cosas escribimos, ¿para qué? Para que tengamos comunión unos con otros, o sea, la relación vital. Ahora, al introducir este tema, yo te hago esa observación, ¿ya? Porque una vez conté este ejemplo, una mujer llamada Barbara Bush, que fue la esposa del expresidente Bush, ella dio un discurso en una universidad, en Carolina del Norte, me parece que fue esa universidad, y en ese discurso a ella le abucharon, porque los estudiantes graduados de esa universidad, de diferentes carreras, dijeron que ella no podía dar un discurso de tal magnitud. ¿En qué consistía su discurso? Su discurso consistió en que ella había rechazado su papel de primera dama, lo había puesto en segundo lugar por pasar una vida con sus hijos. Y su discurso decía, cuando usted termine esta vida, usted no se va a lamentar cuántos títulos tuvo, cuántas becas tuvo, cuántos exámenes tuvo, cuántos posgrados tuvo. Lo que más se va a lamentar es cuánto tiempo pasó con sus seres queridos. Porque en esencia somos seres humanos, decía ella. Y eso no lo podemos cambiar. Y es verdad. Es verdad, hermanos. Y se puede recuperar. Y eso no se va a recuperar. Eso es verdad. Entonces, al introducir esta carta, yo quiero, por eso te dice observar detalles que Pablo dice, damos. Y mi pregunta en esta noche al desarrollar esta carta es, ¿cuándo necesitamos una amistad? ¿Y qué clase de amistad necesitamos? En primer lugar, cuando hacemos la obra de Dios. Pues, miren el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Quién era Silvano? ¿Ustedes tienen alguna idea? Ya, Silvano es Silas en el libro de los Hechos. Silas fue una persona que fue llamada compañero de Pablo.
Por ejemplo, Hechos capítulo 15. Vamos a ver quién era este Silvano o Silas. Hechos 15, no pierdan Tesalonicenses, ¿ya? Para que veas con qué clase de personas Pablo tenía una buena amistad. Porque hoy no todos son buenas amistades, ¿ah? A veces hay mala amistad para lo malo nomás, ¿ah? ¿Ya? Hechos 15. Miren conmigo un versículo para que vean, el versículo 22. Hechos 15, 22. De ahí vamos a ver otros versículos de Hechos. Miren, para ver quién era Silvano. Pablo sabemos quién era, pero Silvano es el Silas del libro de Hechos. Miren, Hechos 15, 22. Leamos, dice así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, ¿con quiénes? Con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? Antioquía. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Pablo y Bernabé. ¿Quiénes eran estas personas que iban a acompañar? Judas, que tenía por sobrenombre, ¿cómo era su sobrenombre? ¿Y quién aparece ahora? Silas. ¿Y quiénes dice que eran estos dos? Varones principales, ¿entre quién? Así que era un líder de la iglesia en Jerusalén, pues. ¿Era cualquier persona? Era un principal en el caso de Silvano o Silas. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué iban a acompañar a Pablo? Para corregir un error con los gentiles, un error doctrinal. Por ejemplo, mira el 32, ahí mismo, Hechos 15, 32. Miren quién aparece otra vez. Dice, y Judas y Silas o Silvano, como ellos también, ¿qué cosa dice que eran? Eran profetas. ¿Qué hacían? ¿Qué era su ministerio? Consolaron y confirmaron ¿a quién? ¿Con abundancia de qué? O sea que si tú traerías un Silas acá, ¿ya? ¿Qué tipo de personas tú crees que era? ¿Cómo lo verías hoy un Silvano o Silas en nuestra iglesia? ¿Qué estaría haciendo? Exhortando. ¿Qué más? A una persona que se está desanimando, ¿qué haría con él? Lo consolaría. ¿Qué más haría? Podría animar. ¿Entienden o no? Es un tipo que estaba bien activo, si te das cuenta. ¿Ya? Miren otro versículo, por ejemplo. Hechos 16. Ahí más adelante un capítulo más. Miren Hechos 16. Observa conmigo, ¿ya? O 17 mejor, Hechos 17. Mira conmigo el versículo 15, por ejemplo. Hechos 17, 15. ¿Ya? ¿Qué dice el versículo ahí? Ahí Pablo había predicado, estaba con justamente Silvano, Silas en Berea. Mira lo que se dice en el 17, 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, ¿a dónde le llevaron? A Atenas. Y habiendo recibido órdenes, ¿para quién? Y ahí aparece Timoteo, ¿ves? Los que escribieron la carta en Tesalonicenses, dice de que viniesen a él lo más que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que Pablo llamaría a Silvano y a Timoteo? Eran personas que él podía descansar. Ahora, ya sabemos algo de Silvano, ¿cierto? Por el tiempo no podemos estudiar todo de él, pero vamos a ver un versículo más. Miren conmigo el versículo 27. ¿Quién más era él? Miren lo que él hacía, ¿ya? Hechos 17, el 15, Hechos 15, retrocedamos. El versículo 27, ¿ya? Ahí va a aparecer juntamente con Judas otra vez, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán ¿qué? Saber lo mismo. Eran personas, repasemos entonces. Él era una persona, un dirigente, eso está claro. Era una persona consoladora, una persona que exhortaba. Era una persona que acompañó a Pablo. Pablo lo quería él. Ahora la pregunta es, ¿y quién era Timoteo? A ver, recordemos, todo lo que ustedes sepan. ¿Quién era este hombre? Era su discípulo. ¿Cómo lo llamaba Pablo a Timoteo? Hijo amado. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué clase de personas deberían ser parte de nuestra relación? ¿Solo personas que nos ayudan y consuelan, que están a la par de nosotros? Que nos influyen. Que nosotros podemos influir. Y alguien dijo en esta vida, tú vas a tener 3 personas, y están acá las 3, en Tesalonicenses. Tú vas a tener un hombre como un Timoteo, al cual tú vas a influenciar, que tú vas a poder entrenar, que tú vas a poder desafiar. Puede ser nuestros hijos, puede ser alguien en la iglesia, puede ser un compañero de trabajo, alguien que tú vas a desafiar. Dios te va a poner una persona así, con el tiempo. Si tú creces en la gracia de Dios, Dios va a tener una persona así para influenciar a otro.
¿cierto? Pero alguien dijo también que en esta vida tú necesitas un Silas, un Silvano. Que cuando tú estés desanimado, ¿qué haga contigo? Te anime. Que cuando tú estés aflojando, ¿qué haga? Te exhorte, te jale la oreja. Tú necesitas un hombre así, una mujer así. Pero alguien dijo que también tú vas a necesitar un Pablo. Alguien que te desafíe. Alguien que pueda ejercer una influencia en tu vida. Alguien que te motive en las cosas y a tal punto que sea como un mentor en tu vida. Ahora mi pregunta en esta noche es, ¿ves por qué Pablo se rodeó de gente así? Ahora, con esto en mente, ¿Pablo podía estar solo? No es el superhombre que la gente hoy idealiza. No, mira, el superhombre que va a reventar el mundo solo. No se podía hacer solo la obra de Dios. Y Pablo, volvamos a Tesalonicenses ahora, va a escribir esta carta. ¿Cuándo necesitamos un amigo? Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios. Necesitamos compañeros, hermanos. Por eso, no hay tal cosa como yo sirvo a Dios como llanero solitario. Eso no existe en la obra de Dios. ¿Saben por qué? El director, el hermano Timoteo, siempre dice esto. Bonito sería el ministerio sin personas. Pero tristemente, dice él, el ministerio son personas. Métanse eso en la cabeza. Y les voy a hacer algo más. El ministerio, el servicio a Dios, no es un programa dominical. Servir a Dios no es un programa de un sábado. No es un programa de un niño. No es un programa en una escuela del prenatal. No es un programa, son personas. Métanse eso en la cabeza. ¿Entienden o no? No es el programa. No es qué bonito salió. Son las personas, son las vidas. Eso es ministerio. Tú quitas las personas del cuadro y ¿qué queda? Programa vacío. No queda nada. Quita del templo a las personas y no te vas a quedar solo con bonita estructura, ¿me entiendes? Pero lo importante son las personas. Nunca quitemos eso de mente. Pablo lo sabía y va a escribir esta carta. Miren el versículo 2. ¿Cuándo más necesitamos amistad? Yo creo que acá todos se van a dar cuenta que necesitamos para esta área. Damos siempre gracias a ¿quién? A Dios. Por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras. ¿Para qué necesitamos, amigos? Para orar. No solo para servir a Dios. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú no tienes un compañero de oración hoy, ¿no sería bueno que empieces a buscar uno? Yo te voy a decir por qué. Porque es difícil orar solo, es difícil. Tú puedes tener tu tiempo a solas con Dios, sí, lo puedes hacer. Pero va a haber momentos donde no vas a querer orar, te vas a desanimar, vas a sentir que Dios está lejos, donde la verdad te vas a olvidar hasta de leer. ¿Y sabes quién necesitas? ¿Alguien que aparezca ahí? Un Silas, un Silvano. Va a haber gente que tú vas a ver que se desanima. ¿Y sabes quién van a necesitar? A un Silvano como tú de repente. En la vida, hermanos, para orar, sería bueno que juntes a alguien que te desafíe a orar. Yo te voy a ser sincero, te voy a abrir mi corazón en esta noche. He comprobado con estos años que orar es una lucha diaria. Es una lucha, no es fácil orar. Te vas a poner a orar y algo pasa. Algo viene a tu mente, una actividad, una preocupación, un afán. Y cuando empezamos a servir a Dios de esa manera, mira, lo que ocasionamos son problemas. Porque no se puede ganar batallas espirituales si no es de rodillas. ¿Y cuánto mejor? Porque la Biblia dice, mejores son dos que uno. Siempre mejores son dos que uno. Cuando Jesucristo enviaba a sus discípulos a hacer la obra de Dios, ¿ves que los envió solos? No. Los enviaba de dos en dos. ¿Tú crees que fue algo que se le ocurrió a Jesús de momento? No fue estratégico, fue. Porque no es fácil vivir solo en esta vida, hermanos. Necesitamos a alguien que un día se te acerque y te diga, estoy orando por ti, pues. Para orar se necesitan personas. Y ahora los que estamos casados, ¿cuánto más, no? Que nos estimulemos a orar unos por otros. Vengo de una casa donde me hospeda, de una familia, el hermano Gerardo, que estuvo acá hace un par de años acá. Ellos tienen un bonito tiempo de oración. Hasta el día de hoy sus hijos, que son grandes, ya manganzones, deberían irse a la casa ya. Siempre van y le tocan la puerta al papá en la noche. Es porque tú sabes que van a orar como familia. Y es bueno orar. Y con los chicos ahí nos hemos comprometido hasta orando. Ahora estamos orando por ellos. Porque yo la verdad los aprecio tanto. Quiero que se casen y ya son miserables. Pero son buenos chicos y siempre están buscando orar. Y se estimulan a orar. Y uno dice, ¿por qué no imitar ese ejemplo? Y está en la Biblia. Se necesita. Es más, cuando Jesús iba a ir al huerto y se fue a orar, como un tiro de piedra, ¿qué le pidió a sus discípulos que hicieran por él? ¿Se acuerdan o no?
que al final se quedaron dormidos. ¿Qué le pidió a sus discípulos? ¿Y qué le dijo a Pedro? No han podido velar conmigo. O sea, él quería que oren por él. Y yo te puedo ser bien sincero, ¿cuánto deseamos que oremos, que oren por nosotros, cierto? Pero también nosotros por otros. Pues Pablo, ¿por qué crees que escribe esta carta en conjunto? Porque era más fácil orar entre los tres. Pues. Miren el versículo 4. Acordándonos sin cesar. ¿Cuándo más necesitamos amistad? Delante del Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosas se acordaban? De la obra de vuestra fe. ¿Cómo debe ser la fe? En obra, pues debe ser en acción. Miren el versículo que sigue diciendo. ¿Del trabajo de qué? ¿Cómo debe una persona trabajar? Por amor. ¿Qué más dice ahí? ¿Y de vuestra qué? ¿Constancia en qué? Cuando una persona no tiene esperanza, ¿va a tener constancia? No va a vivir el momento rutinario nomás, pero si tiene esperanza que Cristo viene hoy, esa persona va a ser bien comprometida, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Miren el versículo 5 para que entiendan cuándo más necesitamos el evangelio, o amistades. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, ¿por amor de quién? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo más necesitamos amistades? Para servir, para orar, pero acá hay un punto bien importante. A ver, si lo detectan. ¿Pudieron detectar cuándo más necesitamos amistades? ¿Como Silvano, como Timoteo? ¿Qué estaban haciendo según el versículo 5? ¿Qué dice que hacían Pablo, Silvano y Timoteo? ¿Qué hicieron con los tesalonicenses? Les evangelizaron. ¿Qué más hicieron según el versículo? ¿Solo hablaron? ¿Ustedes ven ese pasaje que solo llegó en palabras nomás? Total, porque para evangelizar en estos tiempos podías evangelizar hasta por correo, ¿cierto? Pero eso es lo que dice el texto. Fueron, ¿qué más hicieron? Les hablaron. ¿Y cómo llegó el evangelio? Solo en palabras, dice así. En poder. Y sigue leyendo. ¿En plena qué? Como ustedes bien saben, cuáles fuimos entre vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo necesitamos amistades? ¿Cuándo necesitamos amistades, hermanos? ¿Solo para hablar el evangelio o para demostrarlo? ¿Solo para compartir a otros de Cristo? ¿O porque necesitamos que otros nos estimulen a mostrar a Cristo? ¿Y saben qué cosa necesitamos amistades? Para amar a otros. Miren, he descubierto algo con estos últimos años. Es fácil juntarse para criticar de otros, pero es bien difícil juntarse para amar a otros. Pero eso es lo que Pablo hacía. Tenía amistades a tal punto que se juntaban para amar. ¿Y ese amor a qué les llevó? A mostrar a Cristo, a llevar el evangelio. Qué importante es la necesidad básica de amistad para amar. Y yo creo, hermanos, que necesitamos ese vínculo perfecto en la Biblia. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe, en otra de sus cartas dice, todas vuestras cosas sean hechas, ¿se acuerdan en qué? En amor. Y cuando Pablo escribe 1 Corintios 13, cuando dice el amor es sufrido, es benigno, está hablando de que entre los corintios, como estaban rota la comunión, ¿qué pidió Pablo por los corintios? Que se amen unos a otros, que se junten pero para amarse, no para separarse, pues. Pero una de las cosas que uno creo necesita es amistades para que nos enseñen a amar a otros. Porque es fácil enojarnos con personas, ¿cierto? Pero cuando viene alguien y te anima y te dice, pero tienes que amar, pues, hermano. ¿No fue eso la escuela que el Señor Jesús se la pasó enseñando a sus discípulos? Que amen a las multitudes, que amen a la mujer samaritana, que amen a sus enemigos. ¿No se la pasó enseñando eso Jesús? Él dijo que tú ames a tu enemigo o que se amen unos a otros, en términos plurales. Alguien dijo que el amor no puede ser obligado, pero sí se puede contagiar. Alguien dijo eso. Que tú no puedes obligar a alguien a amar, pero lo puedes contagiar. Anímalo, empieza a amar, empieza a motivarlo y vas a ver cómo el amor puede empezar a brotar y cultivarse. Es importante la necesidad de amistad para amarnos unos a otros. Por eso es importante las buenas amistades, que nos lleven a amar a personas. Las amistades no nos pueden llevar a separarnos de personas, sino a amar al prójimo. Porque si una buena amistad es una buena amistad como tú crees,
te va a llevar a cumplir el gran mandamiento segundo. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo. Eso es el punto. Y Pablo va a escribir en muchas de sus cartas que si uno ama al prójimo ha cumplido la ley. Él va a escribirlo. Es importante, amistades para orar, para servir, para amar. Y en último lugar, miren el versículo 6 y 7. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han, ¿qué dice ahí? Creído. A ver, ¿qué imitaron del apóstol Pablo? ¿Solo el Evangelio? ¿Cómo dice que recibieron los tesalonicenses el Evangelio? ¿En medio de qué? ¿Cuándo necesitábamos amistad? Creo que acá todos saben. Cuando nos sentimos y estamos tremendamente, ¿qué? Atribulados. ¿No es ahí donde necesitamos que alguien entre por la puerta? ¿No es ahí donde necesitamos que alguien nos mande un correo y nos anime? ¿No es ahí que necesitamos un abrazo de alguien? ¿No es ahí donde necesitamos, hermano, estoy orando por ti? ¿Sí o no? Cuando estamos atribulados. Y yo creo que son los momentos donde uno más cultiva amistades. Yo he cultivado amistades justo en momentos de angustia y tribulación. He visto que ahí quienes han sido mis amigos, pues. Alguien dijo que la mejor definición de un amigo es alguien que entra cuando todos los demás se fueron. Es alguien que se acerca cuando ya nadie se quiere acercar a ti. Y vemos acá que en la tribulación de Pablo, ¿quién apareció? Timoteo y si no me creen, lean Hechos 16. Pablo le fue más fácil recibir los azotes del carcelero, ¿se acuerdan en la cárcel? ¿Y qué terminó haciendo esa noche? Cantó y alabó al Señor, ¿se acuerdan? Y que vino un terremoto, pero ustedes no se acuerdan con quién estaba. Estaba con Silas, Silvano. Y fue más fácil soportar con otro la carga que llevarla solo. Pregunta, hermanos. Pablo era un tremendo hombre, pero ¿lo vas a ver rodeado de qué? ¿De qué tipo de personas? De amistades. Las relaciones son importantes. Y yo quisiera animarte, hermano, que esta noche hagas memoria quizás de alguien que te necesite. De repente es un Timoteo que está aflojando la cuerda. O alguien que tú necesites, o alguien que necesite de ti como un Silvano de parte tuya. O si tienes un Silvano, da gracias a Dios por esa persona, pues. Pero quiero animarte también que des gracias a Dios por gente que te puede desafiar, como un Pablo, pues. Que quizás te va a decir las cosas que no te gustan, pero te están desafiando, pues. Porque es un Pablo en tu vida, pues. Porque Pablo era así, ¿no? Era tosco en palabra, como él dice, pero decía la verdad. Pero no le faltaba letras, dice. Aun cuando era escaso, en comparación a otros, dice. Pero necesitamos amistades así. Ahora, estos días, antes de venir de viaje, me acuerdo, no sé por qué, en mi vida, yo he tenido pocas amistades de mi edad. Pocas amistades de mi edad. De verdad les digo. O sea, he tenido, pero no tantas de mi edad. Pero la mayoría de mis amigos, no sé por qué siempre han sido gente vieja, pues. De verdad, o sea, la mayoría de ellos. Tengo un amigo que es un poquito menor que yo, pero tengo amistades, compañeros, pero así amigo, no sé, porque justo la primera vez que fui a enseñar al congreso estaba con un hermano llamado Julián y el hermano Rogelio Zampa. Y yo era el más chiquillo ahí. Y esta vez que fui, ahora estaba el hermano Víctor, el colombiano, tío, no sé si te acuerdas. Y un hombre que tiene casi la edad, es un poco mayor que mi papá. Y entablamos muy buena amistad con el hermano. Y yo le decía al hermano mientras estábamos en el balcón para despedirnos, decía, hermano, yo no sé por qué, aún de inconverso, he tenido siempre, Dios me ha rodeado siempre de gente muy mayor. Yo no sé, mi tío es uno de ellos. Siempre, no sé por qué. Mi papá es otra persona. Cuando llegué al Evangelio, el pastor, el Rubén Matos, me acuerdo, o sea, gente bien mayor que yo, decía. Pero de alguna manera me he sentido protegido por ellos, porque son mayor que yo, pues. Y uno ha aprendido mucho en la vida de ellos. Ahora, yo no sé la diferencia de edad de ellos. Con Timoteo la sé, pero entre Pablo y Silvano yo no lo sé. Pero yo estoy seguro, hermanos. Son gente que quizás o contemporáneo o mayor que él. Es probable, ¿no? O por ahí, pero que podía depositar cierta confianza en él. Así es, ¿no? Ahora, normalmente no sé. y a lo que voy con esto es que la amistad no siempre es alguien de mi edad. Porque a veces, mi amigo, porque es alguien de mi edad, paralelo. No siempre es así, hermano.
que Dios te ayude a hacer amistades de todo tipo de edad, de mayores, de viejos, de menores que tú, porque de todos ellos tú los vas a necesitar. Quiero corregir un error que yo lo he escuchado a veces, pero él es más joven, ¿qué me puede enseñar? Ese es un problema de orgullo. El rey David dice, más que mis enseñadores y que los viejos he aprendido, dice, porque he guardado tu palabra. Eso no es así. Y yo doy gracias a Dios por esas amistades de mayor edad, por las que son mis contemporáneos, pero también por las menores, porque nos enseñan. Si no, pregúntale a un maestro de clase, ¿cuánto aprende de un mocoso? Ellos nos enseñan lecciones en la vida. Porque uno como ser humano arrastra hábitos, comportamientos que muchas veces a nuestro parecer no son inadecuados. Y puede caer en ese error de consejo. O lo discriminamos, no, eso todavía. Exacto, pero viene no un siempre error es y así. te hace ver que estás equivocado. Sí. Y si no, miren la vida de Timoteo. Tremendo ejemplo. Por eso Pablo llegó, porque fue de ejemplo. Y todo Listra conocía que era un buen discípulo de Jesús, siendo muchacho. Eso tiene en relación con el saber, ¿no? Porque otro Dios dice, no, aquel que se cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada, como debería saberlo, Así porque es. nunca uno deja de aprender. Así Si es, deja ¿no? de aprender, no vas a enseñar a otro. Así, que es la primera ley del maestro, ¿no? Dejó de aprender, dejó de enseñar. Esa es la verdad. Y es más, hermanos, quien quiera ver el reino de Dios, hágase un niño, dijo Jesús. Es que esa es la verdad. Le guste o no le guste a las personas eruditas, tiene que hacerse un niño. En el sentido de, tiene que tener la actitud de un niño. El más grande en el reino de los cielos es uno de ellos, es uno de los más pequeños. Ahora, por eso es importante la amistad. ¿Alguna pregunta de esto, hermanos? Algún tiempo ya acabamos esta manera de introducción en esta carta, ¿no? A ver. ¿Alguna observación de esto de las amistades? De ahí vas a ver cuántas cosas se aprende de este libro de los tesalonicenses. Todavía no hemos entrado a los mismos tesalonicenses, hemos entrado a los autores de la carta, ¿sí, no? ¿Alguna observación de este tema, hermanos?